Gracias. Muchas gracias por el aplauso, muchas gracias por invitarme aquí. Me hace mucha ilusión estar aquí y a ver si realmente podemos aprender algo juntos, yo de vosotros y algo de vosotros de mí. A mí me gustaría contaros algo que me pasó de pequeño. Yo, como muchos sabéis, tuve cáncer de los 14 a los 24 y perdí una pierna, un pulmón y un trozo de hígado, pero fui feliz. Y en aquellos años, yo recuerdo que dejé el colegio con 14 años y tuve la gran suerte de estar educado con mi madre hospitalaria, que era una mujer de 92 años, increíble, de Zaragoza, y nos cogió a todos los chavales que teníamos cáncer, a todos nos faltaba una pierna, nos enseñó un grito de guerra muy bonito, que es no somos cojos, somos cojonudos, que nos encantó y lo gritábamos siempre. Y en aquella época en el hospital pues, no teníamos moto, pero teníamos silla de ruedas, no podíamos ir a discotecas, pero teníamos 8 plantas. Y fue una época increíble de educarse con chicos con cáncer y con esa madre hospitalaria que podíamos ir a ver cada noche. Yo tenía a mis padres que venían por la mañana y por la tarde, pero las noches en los hospitales, cuando tienes 14 años y nunca has salido de casa, era extraño. Mi primer hogar fuera de casa fue aquel hospital con aquellos 7 chavales con cáncer. Y aquella mujer se convirtió para mí en mi maestra. Fue una mujer que nunca olvidaré la fuerza. Ella siempre decía que nos educaba en ser valientes en la vida, en el amor, en el sexo. Y aquella mujer nos contaba historias maravillosas. Ella decía que sobre todo había que aprender a decir no. En aquella época yo no pensaba que pudiera decir no a nada, pero poco a poco con los años entendía lo que se refería. Aquella mujer siempre decía, cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Y ella decía que el universo nos quería mucho porque en aquella época nos estaba haciendo cambiar nuestras respuestas para encontrar nuevas preguntas. Yo me eduqué junto a ella y ella me enseñó a perder para ganar. Ella me dijo que cualquier pérdida es una ganancia, con lo cual me dijo, tú no has perdido una pierna, sino que has ganado un muñón. Tú no has perdido un pulmón, sino que has aprendido a saber que con la mitad de lo que tienes puedes vivir. Y como el hígado me lo quitaron con forma de estrella, pues ella me enseñó que ahora llevaba un sheriff dentro de mí, ¿no? Y aquella mujer increíble, pasé mucho tiempo junto a ella y fue una sensación de que ella, con 92 años, tenía toda la vida que yo pensaba y mis amigos pensábamos que quizá no tendríamos. Se había casado 4 veces, había tenido 23 trabajos y nos parecía una persona absolutamente alucinante. Yo recuerdo un día que me dijo, no confíes en nadie que no tenga libros en casa. Yo no sabía a qué se refería, que con los años lo he acabado de entender, ¿no? Ella siempre me decía que había libros curativos, libros que te curaban, libros que te podían ayudar a entender la pérdida de un padre, de una madre, de un amor. Siempre me hablaba de Oscar Wilde y de Profundis. Me decía que era un libro que servía para todo porque podías encontrar allí en esas páginas el dolor máximo. Yo creo que ella me enseñó a amar la forma con la que me iba a construir mi cuerpo. Tuve suerte de estar junto a ella. Cuando me cortaron la pierna me dijo que podía realmente el médico construirlo como quisiera, el muñón, y fue bellísimo porque realmente lo dibujé. Hice como un dibujo del muñón y mi muñón es idéntico a aquel dibujo, con lo cual pude construir mi propio muñón y sobre todo me enseñó que siempre llevase felicidad. Ella era una mujer que decía, no existe la felicidad, pero existe ser feliz cada día, ¿no? Y tenía esa fuerza, esa energía de hacerme creer que todo era posible. Yo recuerdo cuando iba con pantalones cortos por la calle, la gente hacía ver que no veía mi pierna, pero 2 segundos después de cruzarme todo el mundo se giraba a mirar la pierna, pero yo siempre me giro y los pillo a todos, ¿no? Y siempre les pregunto por qué tienen miedo a preguntar, ¿no? Y mi madre me decía que siempre hiciera preguntas. Me dio una libreta y me dijo que hiciera esas 5 buenas preguntas al día y sobre todo que encontrara 5 buenas personas que pudieran resolverme esas preguntas, ¿no? Siempre he ido con esa libreta, con esas 5 preguntas y siempre he intentado encontrar en los desconocidos mis mejores aliados.
Yo cuando entré en el hospital, mi madre real me dijo, no hables con desconocidos, y yo le dije, entonces creo que no hablaré con nadie, mamá. Y confié en los desconocidos y los desconocidos se convirtieron en mis grandes aliados. Yo aprendí mis primeras lecciones en un hospital, rodeado de 7 chavales, de los cuales perdí a 5, y ahí teníamos un pacto de vida en el hospital, otra idea de mi madre hospitalaria, que ella siempre decía que podíamos de alguna manera dividirnos las vidas de los que perdíamos para que se multiplicaran dentro de nosotros. En aquellos 10 años me tocó vivir 3,7 vidas, que es lo que me tocó en el pacto, y de alguna manera hoy delante de vosotros tenéis a 4,7 personas contándome a mí, y yo siempre llevo los anhelos, los deseos de esas 3,7 personas de los que me dividí sus vidas. Les prometí que siempre intentaría cumplir sus deseos, que siempre mantendría al niño de 14 años que era cuando perdí la pierna, cuando empecé con esa batalla de 10 años contra el cáncer, y nunca olvidé a mi madre hospitalaria. Creo que para mí ella tenía una fuerza, una dulzura y un amor, y se convirtió en mi gran maestra. Y por eso quería empezar hoy contándoos la historia que muchas veces los grandes maestros te los encuentras en cualquier sitio, y a veces en una habitación, en aquel caso era la 307 de un hospital de Barcelona, donde vivía la mujer que más me cuidó, la mujer que más pensó en aquellos chavales y la que hizo que nos sintiésemos orgullosos de toda pérdida y que entendiésemos que si haces el duelo suficiente, toda pérdida se convierte en una ganancia. Así que esta es mi historia de inicio. Gracias por escucharme. Bueno, la verdad es que me he emocionado demasiado contándola, no me lo esperaba, pero hace tiempo que no hablaba de ella, y yo creo que ella tiene mucho que ver con mi forma de ver el mundo. Yo recuerdo el día que me cortaron la pierna, me dijo que hiciera una fiesta de despedida a la pierna, que invitase a gente que tuviera que ver con la pierna, y yo tenía 14 años y pensé, bueno, vale, haremos una fiesta, y invité a gente que tuviera que ver con la pierna. Invité aquella noche a un portero de fútbol al que le había metido 40 goles. En realidad le había metido 1, pero los enfermos de cáncer nos dejan decir de todo. Le dije 40 y me dijo que sí. Invité a una chica con la que había hecho piececillos bajo una mesa en el colegio, y también vino. Y recuerdo que el último baile a 2 piernas lo hice con mi enfermera, a ritmo de una canción que le gustaba mucho a mi compañero de habitación, que era Espérame en el cielo, de Antonio Machín, que era como ideal para el momento, ¿no?, que se iba la pierna. Y recuerdo que cuando hice ese baile, luego cuando me cortaron la pierna, no noté el fantasma, que es la sensación de notar la pierna cuando no la tienes, porque creo que me despedí también que hasta el fantasma se fue, ¿no? Luego me dijeron si quería dar la pierna a la ciencia o enterrarla. Yo la di a la ciencia, pero no sé bien por qué la ciencia no la quiso y me la devolvió, y la tuve que enterrar, y eso me da la oportunidad de decir una frase que me encanta, porque aquí soy el único que puede decir que tiene un pie en el cementerio, ¿no?, porque enterré mi pierna. Pero como perdí la pierna izquierda, también soy el único que puede decir que siempre me despierto con el pie derecho, ¿no?, que eso también es una de las grandes ventajas, ¿no? Y todo eso nace de una mujer que creía realmente. Ella siempre me dijo, los gobiernos funcionarán bien cuando un presidente del gobierno tenga entre 14 y 16 años, o entre 90 y 92. Dice, somos los grandes olvidados, no nos tienen en cuenta en muchas cosas, pero por un lado o por otro, dice, cuando tienes de 14 o 16 o de 90 a 92, la vida te resbala, eres libre, te sientes con ganas de cambiar el mundo, pero no cuentas para ellos. Yo voy a dar muchas conferencias a colegios de niños de 14 a 16 y les digo, tendríais que ser presidentes del gobierno y con vuestras ideas inocentes pero a la vez locas, cambiar este mundo. Y a veces voy a residencias de ancianos y les digo lo mismo a la gente 90-92, preséntese. Se ríen mucho, ¿no? Pero creo que a veces olvidamos que estos dos grupos han vivido mucho por un lado y han vivido poco, pero tienen una fuerza y una energía brutal. Yo lamento que con 14 años no me presentara, pero juro que si llego a los 90 me presentaré. Así que espero que me votéis.
Y nada, que si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy yo. Yo realmente contesto una cosa, preguntáis algo y contestaré 7, pero bueno, tiene parte de que ver con esa sensación de irme por las ramas que me encanta. Así que nada, adelante, preguntad. Hola, Albert. En tu adolescencia tuviste experiencias duras, experiencias difíciles, nos has contado. Sin embargo, tú eres capaz de transmitirnos felicidad. Te quería preguntar, ¿qué es para ti la felicidad? Yo realmente vivo mucho al día pensando realmente esa especie de carpe diem, pero tiene mucho que ver con que con 15 años y medio todo se torció, mi médico me dijo que me quedaba un 3% de posibilidades de vivir, me dijo que fuera a una isla, Menorca, pasar el último mes de vida y fui a un hospital precioso de Menorca, que le llamaban el Hilton de la muerte, y realmente era muy bello, era un hospital para ir a morir, pero también era un hospital para ir a vivir. Ahí aprendí que si aprendes a morir, aprendes a vivir. Estuve en aquel hospital con mis padres y sabía que me quedaban 30 días de vida, ¿no? Y justamente ahí encontré la felicidad. Había muchos niños como yo que tenían enfermedades terminales, pero estábamos todos felices, sabíamos que era el fin. Yo sabía que realmente me llegaría, habían muerto muchos amigos míos, pero no veía la muerte como algo triste, tampoco lo veo ahora, ¿no? Mi médico me dijo, cuando llegues a los 50 serán como los 84 de otra persona, porque te han dado mucha quimio, mucha radio. A mí me dieron 400 radiografías, hice 250 TACs, así que los de primera fila están igual de radiactivos que yo. Y siempre tuve la sensación que moriría joven, ¿no? Pero no era algo que me entristecía. Yo aproveché aquellos 30 días a tope, pero fui un poco como lo que he contado de la pierna, que me la devolvió la ciencia. Cuando llegué al día 30, vieron que no me moría, ¿no? Y dijeron, no sé. Y probaron un tratamiento alternativo de aquellos que firmas y se te puede caer medio cuerpo, y salió bien, ¿no? Entonces, de aquel 3% me di cuenta que al final la vida te depara sorpresas, que un 3% no es poco, ¿no? Yo siempre he dicho que he sido un chico muy suertudo, ¿no? Hice una serie que se llamaba Pulseras Rojas, que era el deseo de uno de esos chavales que murió. Dijo, si un día alguien llega a escribir, tiene que contar nuestra historia de los Pulseras Rojas. Nosotros teníamos las pulseras, eran nuestro amuleto más querido, y queríamos hacer la historia porque en aquella época en el hospital nadie venía. Yo siempre digo que lo primero que pierdes con el cáncer son los abrazos y las caricias. La gente te da golpes en la espalda y te dice te vas a poner bien macho. Yo siempre pensaba que moriría de tortícolis o de algún golpe, pero la gente no te abraza ni te acaricia, ¿no? Entonces había esa sensación de que los niños con cáncer siempre se los imagina la gente en la quimioterapia y tristes. Y yo fui muy feliz en el hospital porque sabía lo que tenía, y yo creo que en esta vida si tienes una pasión, sea un amor, que sea correspondido o no, una pasión, ser fan de alguien, dedicar tu tiempo a algo que te encante, un hobby, o dar tu vida por otra gente, o luchar por un dolor. Yo creo que al final en la vida hay 16 días claves donde todo cambia. Yo no tengo ninguna duda, yo voy por mi 14 día clave, pues yo creo que hay 16 días claves y luego hay 500 amaneceres donde has de intentar transformar ese dolor en felicidad. Con lo cual yo creo mucho que cada 6 años te llega uno de esos días clave. Yo me intento estar preparado, ¿no? Cuando murió mi padre hace 3 años, para mí ese fue uno de los días clave que estaba a tiempo preparado y me costó mucho. Yo calculo que cuando pierdes a un padre o una madre, una media de 1 año y medio para salir de ese pozo, y nadie te puede ayudar porque la gente te dice ponte bien, supéralo, pero eso no sirve, ¿no? Y muchas veces te rescatan más los libros o una conversación, una noche con un desconocido o una desconocida que te abres, o un amarillo que les llamo yo, te lleva a salir de allí, ¿no? Y luego el 17 día clave, que es tu muerte, que se la pasas a alguien, que es alguien que tiene como que superar esa tristeza, ¿no? Pero para mí la felicidad siempre ha sido y ha tenido mucho que ver con las piernas ortopédicas, ¿no? Las piernas ortopédicas cada 5 años dejan de funcionar. Bueno, si no sabe mal, os enseño la mía, porque muy poca gente ha visto una pierna ortopédica y es muy interesante verla.
Me voy a levantar, espero que no sea ningún problema para las cámaras, pero es mucho más sencillo. Habría dos posibilidades. Una, que me bajara los pantalones. Y lo hacía mucho, pero últimamente en los colegios ya no conviene hacer esto. Y la última vez que lo hice en un colegio, realmente pararon esto. Y es mucho mejor no bajarse los pantalones en un colegio, lo recomiendo. Y entonces, pues mi madre me ha construido una cremallera en el tejano, con lo cual es mucho más sencillo. Mira, os la enseño. Es muy curioso porque las piernas ortopédicas, así como los iPhones, cada año Apple saca uno, las piernas ortopédicas solo cambian cuando hay una gran guerra. Es así, porque es cuando hay mucha demanda. Entonces mi ortopeda, que se llama Cristo, que es perfecto porque muchas veces él dice: Dios te quitó la pierna, Cristo te la devolvió, con lo cual es una frase perfecta. Y con tu ortopeda tienes una historia de amor casi, porque le tienes que confesar todos los dolores. La pierna la vas cambiando. Yo primero llevé todas, la pierna mecánica, que era bastante terrible porque vuelve muy rápido. Luego, durante mucho tiempo, llevé una pierna hidráulica, pero tenía un problema, que a veces perdía aceite cuando ibas por una calle y venía una señora y te decía: estás perdiendo aceite. Es verdad, había un reguero de aceite y al final estaba yo. Ahora, durante hace tiempo, ya existe la pierna electrónica y solo tiene un problema, que es que cada noche la tienes que cargar, y cuando voy, como hoy, a un hotel, normalmente solo hay un enchufe y tengo que decidir si cargo el ordenador portátil, el móvil o la pierna ortopédica, ¿no? Y realmente cada 5 años la pierna se autodestruye, tiene esta obsolescencia, con lo cual te la has de cambiar. Pero lo más bello es que cuando te cambias de pierna, y ahí engancho con tu pregunta, Bea, cambia la risa. Yo creo que cambia tu forma de andar y cambia la risa. Yo estoy muy contento de esta última, porque tú la eliges la forma, y yo soy muy fan de la película Terminator, y entonces me cogí una que tiene por la parte de abajo una cosa muy, muy Terminator, y a los niños les gusta mucho. Mucha gente se piensa que yo nado cada día 40 minutos, pero nado sin pierna. Duermes sin pierna, ¿no? La gente se piensa que duermes con la pierna, que no tiene ningún sentido. Lo único que tu pierna nunca está más de 40 centímetros alejada de ti. Yo me recuerdo que iba a una piscina y me dijeron que quedaba fea y que se la querían llevar. Y yo dije: pa' fea las gafas del señor este que se pone a nadar, porque me parece increíble que se quisieran llevar mi pierna, ¿no? Yo soy muy protestón, hago broncas, he acabado en 2 calabozos, uno de Portugal y otro en Nueva York, porque me parece que hay que luchar mucho contra las injusticias. La última en Nueva York fue porque una señora en silla de ruedas llevaba para su nieto una bola de estas de nieve, de estas que la mueves, y le dijo el segurata que llevaba más agua de la permitida en la bola de nieve, ¿no? Y que o la pinchaba o la llevaba a facturar. Una mujer de casi 90 años. Bueno, yo le armé un pitote y le acabé diciendo, digo, ojalá, cuando ya no nos poníamos de acuerdo, digo, ojalá algún día tú acabes en una silla de ruedas y te encuentres un gilipollas como tú pidiéndote este favor, ¿no? Acabé directamente en el calabozo, pero os puedo asegurar que éramos 4 personas en el calabozo y fue de los momentos más felices de mi vida, porque cada uno tenía una historia más absurda por la que había acabado. Yo creo que al final hay que discutir mucho las normas. Yo soy de los que más las discuto. Yo pienso que hay que acabar con los escalones. Yo me rompí la cadera hace 2 años. El mismo médico que me dijo: cuando llegues a tus 50 años, eran los 83 de otra persona, me dijo: a los 46 te romperás la cadera. Y yo pensaba, tengo 13, no pasará. A los 46 me rompí la cadera, iba a ver a Franco Battiato, que se había roto la cadera, y le dije: quiero ir a verlo como homenaje, y me rompí la cadera yendo a verlo. Luego fue muy bonito porque Franco Battiato, lo conté en una radio y me llamó, y os puedo asegurar que Franco Battiato a una pregunta responde durante 1 hora y cuarto. Es un hombre filósofo súper intenso, y romperse la cadera fue las cosas más bellas que me pasó. Pude pasar un mes con mi madre, y pasó algo increíble también, que es que me pusieron un tornillo en la cadera, y yo siempre había tenido la sensación que me faltaba un tornillo, con lo cual me equilibré, ¿no? Y siempre tuve la sensación que el mes que pasé en silla de ruedas aprendí mucho. Había una chica que conocí que va en silla de ruedas desde hace 30 años, y ella me enseñó una frase que me dijo: o entramos todos o no entra nadie, no debería haber escalones en este mundo, ¿no? Y a partir de ese día no he ido a ningún sitio donde hubiera escalones. Me he cambiado de gimnasio donde había escalones, no voy a restaurantes donde hay escalones, y pienso mucho que si o entramos todos o no entra nadie, ¿no? Ella me contó que iba en silla de ruedas y que
siempre iba a la altura de los culos, ¿no? Y dice, hay 1 o 2 culos que valen la pena, pero la mayoría no valen, ¿no? Y yo lo descubrí, ¿no? Y realmente tienes aquella sensación de ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y romperse la cadera es una cosa que recomiendo a mucha gente. Te sitúa a otra altura, te das cuenta quién te quiere y quién no al instante, y sobre todo tienes mucha felicidad. Y así que me he levantado para enseñaros la pierna y os la enseño. Para mí es una de las cosas más bellas, y muchas veces cuando voy a la piscina me quito la pierna, vienen los niños, quieren ver la pierna, y siempre vienen los padres y dicen, no molestes al señor cojo, que me gusta mucho lo de señor cojo, me da pedigrí. Pero yo les enseño a los chicos la pierna, les digo cómo es, les explico lo que vale. Una pierna vale 45.000 euros y dura 5 años. Y cuando estoy nadando, siempre les veo dando vueltas alrededor de la pierna. Y digo, ¿qué hacéis? Dice, estamos vigilando tu Porsche para que no te lo roben, ¿no? Y yo creo que al final lo entienden todo. Bueno, os la enseño, espero que os guste. Pero bueno, yo creo que es muy bonita, es muy bella. Y sobre todo me gusta mucho que cuando me rompí la cadera, durante los 3 años me dijo mi médico, no has de olvidar que no has de caerte durante 3 años. Y digo, ¿cómo no me olvidaré? Dice, llevo un zapato de cada color. Así que durante 3 años voy de 2 colores y la gente le parece extraño, pero digo, no, es para no olvidar de que no me he de caer. Os aseguro que no me he caído, así que ha funcionado. Bueno, espero que os haya gustado la pierna. Bueno, no os he mentido, ¿eh? Preguntas una cosa y contesto 10, ¿eh? Hola, Albert. Tú que estudiaste en la escuela de un hospital, quería preguntarte cómo es estudiar allí y cuál fue el mayor aprendizaje que te llevaste de la experiencia. Bueno, yo creo que cuando entré en el hospital, claro, yo era un chico que vivía para el fútbol. Yo jugaba en los juveniles del Barça, era portero, mi vida era el fútbol. Yo siempre digo que era igual de bueno que Messi, porque nadie lo puede demostrar ya. Y para mí el fútbol lo era todo, ¿no? Pero yo que cada año voy a ver a muchísimos niños que les cortan la pierna o el brazo, no difieren mucho los sueños. Esa edad, a 13, 12, el fútbol, el baile, muchas cosas te cambian, ¿no? Yo era un niño que sacaba muy malas notas, y el cáncer me hizo muy listo, porque realmente me aprobaban todo con sobresaliente, porque pensaban, no, la palmarada, igual la nota que le pongamos. Con lo cual me subieron la autoestima mucho. Luego se me ocurrió la brillante idea de hacer ingeniería industrial, porque pensé, soy un crack. La saqué, soy ingeniero industrial superior químico, me costó mucho, pero también pasó algo maravilloso y encontré el teatro. Entré en ingeniería industrial y hay gente como Mr. Bean, es ingeniero industrial, el actor Donald Sutherland, Pompeu Fabra. Y realmente la ingeniería industrial, el cálculo, el álgebra, se acaban pareciendo mucho a las artes. En ingeniería industrial había el cineclub más antiguo, el teatro que llevaba más años, y realmente la gente me pregunta, ¿cómo dedicarte a todo esto? Digo, haz ingeniería industrial y rómpete la cadera también. Las 2 cosas funcionan para cambiar tu vida. Realmente yo nunca sé dónde puedes encontrar la mejor lección. Yo la encontré en ingeniería, donde encontré mi profesión. Y haciendo la 3ª obra de teatro en ingeniería, pasó el jefe de una televisión, me vio y me dijo, ¿quieres entrar a escribir guiones? Y fue así de sencillo. Yo he tenido mucha suerte en la vida de estar en el momento adecuado, donde realmente mi vida vira. Yo creo que ingeniería industrial te da un cerebro interesante, porque realmente te sirve para todo. Entiendes las preguntas, las respuestas, entiendes muchas cosas, puedes llegar a hablar con mucha gente diferente. Y fueron unos 9 años muy bellos haciendo ingeniería industrial, pero sí que cuando entré en ingeniería descubrí que me habían hinchado las notas. No tenía la inteligencia que creía, pero realmente yo gocé mucho en el hospital aprendiendo de toda aquella gente. Yo siempre recuerdo mi médico que me operó, el médico que me cortó la pierna. Era un hombre que cuando entré me preguntó qué edad tenía, y cuando le dije 13 me contó que a partir de los 10 me contaría todo, lo bueno, lo malo, que podía morir, los efectos de la quimio. Fue un tipo que me parecía muy intenso, era un médico muy potente, muy duro, y aquel hombre yo creo que me enseñó las grandes lecciones de mi vida. Me enseñó a aceptar
todo lo que viniese y me enseñó sobre todo a entender la enfermedad que tenía, que yo creo que el cáncer es una enfermedad muy, muy sabia porque acabas aprendiendo tú y acaba aprendiendo toda tu familia. Es una enfermedad coral, si la tiene una persona la tiene toda su familia, ¿no? Y aquel hombre, yo recuerdo que cuando murió fui a su entierro y recuerdo que su mujer me dijo, tienes que venir a una habitación que él tiene, ¿no? Y fue a aquella habitación y él decía, siempre os quedará el fantasma, ¿no? Que es aquello que os he contado de notar la pierna cuando no la tienes. Yo solo tengo el pulgar, lo noto siempre, el pulgar, sé dónde está y es mi pequeño fantasma y me encanta porque me recuerda que tengo aquel trozo de pierna. Pero su mujer me mostró que mi médico, el que cortaba tantas piernas y brazos, también tenía su habitación de fantasma. Él nos seguía, tenía recortes de periódico y para ellos éramos nosotros sus fantasmas, la parte viva que quedaba de lo que él había cortado eran sus fantasmas vivientes. Era un hombre increíble que me enseñó que siempre habías de pedir lo que necesitabas. Él me decía, la gente no sabe lo que necesitas. Y yo muchas veces escribo a gente y le digo, mira, te he de contar algo que necesito y necesito esto. Yo creo que la gente es muy difícil que te entienda lo que necesitas y la gente no sabe pedir lo que necesitas. Yo os puedo asegurar que el 99% de veces que le pido a alguien lo que necesito, lo consigo. Este hombre, este médico increíble, él me decía, no olvides preguntar todos tus miedos. Los miedos son dudas no resueltas. No dejes de preguntarlo, no tengas nunca ningún miedo y sobre todo me regaló la frase más bella, me dijo, ama tu caos. Tu caos es tu diferencia, tu caos es lo que te hace único. Y él me decía siempre, ama tu caos. Yo he sacado un libro hace tiempo que se llama El mundo azul, ama tu caos. Y para mí amar tu caos es amar tu diferencia. Yo creo que el odio nace, él decía, y yo estoy muy de acuerdo, el odio nace de cuando no puedes manipular a alguien. Si no puedes manipular a alguien, lo acabas odiando. Y para mí la gente muchas veces odia las diferencias. Mi madre hospitalaria me enseñó a ser valiente en la vida, en el amor y en el sexo. Y para mí cualquier persona que elija a través del sexo, de la vida o del amor una decisión, para mí no existe esa diferencia, ¿no? Entonces creo que la gente que odia las diferencias o le pone nervioso cosas, ¿no? A mí me ha pasado mucho, ¿no? Realmente con la pierna ortopédica hay mucha gente que le pone nervioso, ¿no? Le molesta verla, ¿no? Que me parece absolutamente increíble. Yo me encaro, porque creo que es importante no dar broncas, sino discutir. Creo que es muy importante poder discutir, darle tu punto de vista, que vea y que se enfrente a que existe otra realidad que la que vives. Yo creo que hay una diferencia. A mí no me importa que me miren por la calle. La diferencia es cómo miras, no que te miren. Yo también miro. Cuando veo a un chico sin un brazo me parece muy interesante, pero le miro con algo que decía Antonio Mercero, que fue un director increíble, bellísimo, un gran amigo que con el Alzheimer nos olvidó, pero jamás lo olvidamos. Y era un tipo con mucho humor. Cuando al final el Alzheimer ya le llegaba, yo recuerdo que iba a bares con él y pedíamos croquetas y no sé cuántas cosas. Cuando nos íbamos siempre se iba sin pagar y yo le decía, Antonio, que no hemos pagado. Y dice, ya, pero creen que tengo Alzheimer. Y a mí me entusiasmaba su felicidad. Y nos fuimos 3 veces sin pagar y nadie decía nada, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? La forma de mirar, ¿no? Entonces yo no creo que pueda dar pena, pero como a la gente le das pena, yo nunca hago ninguna cola en el aeropuerto, enseño la pierna y les da mucha pena. Y digo, pues vale, yo me aprovecho, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en un vuelo, que yo siempre me pongo en la fila de emergencia, pero hay una pierna que es mucho más grande que la otra, no se ve porque yo hago trucos, pero hay una que es mucho más grande. Y un día me vino, que había ido al hormiguero, y me dijo, la chica, tú no puedes ir a la fila de emergencia porque si tú tardas en levantarte y tardarás mucho en salir si hay un accidente. Y digo, vale, ¿yo dónde tengo que ir? Y me dice, a la última fila del avión. Digo, pero a ver si lo entiendo, si yo soy súper lento, si hay un accidente, ¿cómo me salvaré, ¿no? Y me dijo una frase que nunca olvidaré, que me dijo, es que alguien se tiene que sacrificar por el resto del pasaje, ¿no? Yo le conté mi vida y digo, es que yo me he sacrificado ya mucho, oiga, y no me moví, ¿no? Y yo creo que parte de esas lecciones tienen que ver con ese hombre médico que me enseñó que había que ser feliz cada día, que había que preguntar mucho y sobre todo que había que tener la sensación de aceptar lo que te llega en este mundo, ¿no? Yo para mí,
la vida siempre te golpea, pero nunca te noquea. Yo no tengo duda, la vida siempre te golpeará y si no estás preparado para que te golpee, vivirás mal en este mundo. Para mí que te pasen cosas tristes te trae 1000 cosas alegres. Lo que pasa es que desde pequeño no hay clases sobre pérdidas amorosas, no hay clases sobre pérdidas físicas, no hay clases ni tan siquiera para entender el mundo de los sentimientos. No hay ningún tipo de clases realmente en un colegio que te ayuden a entender las emociones y el dolor. Y pienso que las emociones y el dolor es lo único que necesitas. Siempre hay elecciones y cuando hay elecciones hablan mucho de economía, hablan mucho de muchos temas relacionados con el trabajo, pero me pregunto por qué nunca hablan del dolor. ¿Cómo conseguir que sus ciudadanos tengan menos dolor? A mí me interesa más cómo conseguir que de alguna manera la gente no sufra por una lista de espera, no por la lista de espera, sino por el dolor y la angustia que te produce. O cuando eres mayor, que alguien decida que tienes que ir a una residencia, ¿no? Alguien que a lo mejor hasta tiene dinero, los hijos, pero deciden, no, es mucho mejor que vaya a una residencia, que estarán mucho más cuidados. Es decir, el dolor que provoca dejar tu casa o el dolor del bullying, ¿no? Yo pienso que nunca entiendo que la gente no esté volcada en conseguir que no exista el bullying. Todos hemos ido al colegio y hemos conocido 3 casos de bullying y quienes los conocen son los propios gente que no son ni los que cometen el bullying ni los que no lo hacen. Yo soy muy partidario de que los menores que cometen bullying, los padres de los menores, tengan responsabilidad penal. Creo que el día que los padres de los niños que hacen bullying vayan a la cárcel, cuidarán a sus hijos de otra manera y los educarán. Nunca he conocido a un niño que después de conocer al padre del niño con bullying, el padre no haga más bullying que el niño. Nunca. Voy a muchos colegios y yo siempre tengo la sensación que si traes un niño tienes la responsabilidad de educarlo en unos valores que no cometa bullying, ¿no? Entonces, mis 3 temas, que son el bullying, la salud y la gente mayor, para mí es lo más importante y lo que menos oigo, ¿no? Y si algún día, como os he dicho, con 91, 92 llego, será mi triunvirato de mi campaña. Pero bueno, no confío mucho. Yo realmente ahora he sacado mi 9º libro y de aquí a los 50 sacaré 3 libros más, una serie, una peli. Yo me retiro a los 50. Aquel hombre me dijo, a los 50 retírate, piensa el sueño más amado que quieres y a lo mejor vives esos 4 años que me pronosticó o quizá vives más, pero hazlo. Y hasta los 46 no lo decidí, pero a partir de la rotura de cadera pensé que el hombre es un sabio y ya lo tengo todo empaquetado hasta los 50 y tengo la sensación de disfrutar mucho de un sueño que no os contaré, pero que es el sueño que tenía siempre con 14 años y que puede durarme 4 o 24 años, pero lo voy a gozar mucho. No sé qué tiene esta sala porque os estoy contando cosas que nunca he contado a nadie, pero me siento como cómodo y nada. Luego ya aquellos, si tienen que editar, que editen y nos corten los momentos emocionales y si no que pongan una cartela, ¿no? Albert a los 92 se presenta, que tiemblen todos. Hola Albert, a través de tu blog a menudo recomiendas pues, los libros y las películas que a ti más te han gustado. Me gustaría que nos comentases y nos aclarases el tema de las constelaciones de lectores y por qué insistes en la idea de que hay que tener amigos con libros. Gracias. Bueno, yo creo que lo de los libros, sí que os recomiendo el mío, el último, de lo mejor de ir es volver, porque es el último, lo amo mucho, pasa en un futuro dentro de muchos años, en el 2073, que cuando yo tendría 100 años, y me imagino cómo es el mundo dentro de 100 años, en este caso en Barcelona, y es un libro muy, muy bello, ¿no? Es un futuro diferente donde existe el karma artificial. Yo creo mucho en el karma, yo creo que si haces algo mal te llegará tarde o temprano, pero hay gente muy suertuda, que yo conozco 3, que han hecho cosas muy malas en este mundo y cada día les va mejor, ¿no? Entonces yo
mi madre hospitalaria siempre hablaba de ese karma artificial y decía, ojalá cuando llegue a 100 años el Estado o el mundo me regalase la oportunidad de elegir a 3 personas a las que cribar de este mundo. Y parte de los libros tiene que ver con esa mujer que os he contado, ¿no? Ella me decía que existen los libros tirita, libros que te curan en un momento determinado. Hace poco me ha contado una chica que su médico le recetó El mundo amarillo, mi libro. En una receta le puso leer el libro El mundo amarillo. Estará por aquí, pero me ha parecido algo absolutamente bellísimo y se lo tengo que agradecer a este médico. Le diré que haga muchos más, que esto va bien. Pero los libros siempre me han curado, ¿no? Hace poco yo me pego mucho a la gente mayor, me parece muy interesante, ¿no? Iba en el avión a París y había un hombre de 94 años y me dijo, cuando estábamos a punto de aterrizar, me dice, ahora verás la constelación de lectores, ¿no? Y al fin, cuando aterrizas te dicen aquello de ahora apagaremos las luces para atenuar, para el aterrizaje, y de repente se encendieron 4 luces arriba de los asientos, ¿no? Y eran las 4 únicas personas entre las 200 que había que leían. Y aquellas luces formaban como una constelación de lectores, ¿no? Yo creo que leer, yo no leía con 13 años ni con 15, pero creo que hay un momento dado que descubres que los libros te cambian, ¿no? A mí hay libros de Profundis, de Oscar Wilde, me parece soberbio, ¿no? Creo que cualquier dolor emocional, de pérdida de pareja, de pérdida de amor, de sentimientos, lees Oscar Wilde y comprendes el dolor en su máxima escala. Paco Umbral perdió un hijo con 4 años o con 5 años, tenía el niño, y cuando lees Mortal y Rosa, es un libro que habla de la muerte de su hijo, ¿no? ¿Entiendes por qué Paco Umbral era como era, qué dolor soportaba? Pero también sabe explicar a la perfección cómo es posible superar el dolor de la pérdida de un hijo o al menos transformarlo, ¿no? Creo que a veces lo bueno que tienen los grandes escritores como Umbral, como Wilde, son que consiguen algo tan bello de expresar en páginas tu dolor. Y a veces es lo que más te cuesta, ¿no? Expresar en páginas tu dolor. Yo muchas veces cuando alguien tiene una pérdida le digo, dime qué has perdido y te recomendaré el libro ideal que te ayudará no a superarlo, pero sí a encaminarte a entender tu dolor, ¿no? En esta vida hay cosas que te hacen feliz, pero las cosas que te hacen feliz te ayudarán cuando te vengan los momentos tristes. Es una mezcla. Yo siempre digo, es una vida que acaba con la muerte, no acaba, wow, con una super fiesta. Entonces, creo que si aprendes a morir, aprendes a vivir, ¿no? Entonces, yo creo que cada libro te supura una verdad, sea un libro de entretenimiento, sea un libro de emociones, ¿no? Pero yo tengo mis 4 o 5 libros que jamás los olvido, ¿no? Y creo que tienen esa fuerza de la energía de los lectores, ¿no? Yo creo mucho en leer, pero en otras épocas creía muy poco en leer y la gente me decía, tienes que leer más. Yo creo que a la gente jamás has de obligarla a leer. Yo voy a muchos colegios y me dicen, diles que leas. Digo, es absurdo, ¿no? Leerán cuando quieran leer y cuando necesiten palabras de otros para curarse. Con 14 años normalmente necesitas encontrar otro tipo de palabras, otro tipo de emoción, ¿no? Entonces creo que no hay que obligar a la gente a leerla, la gente tiene que encontrar sus libros, ¿no? Y creo que no se puede obligar a la gente a leer, llegará a ello cuando lo desee. Hace años dijiste que, bueno, definiste el amor como un juego de ajedrez y decías que cada figura, ¿no? O sea, que nosotros amamos como cada figura del juego. Quería saber si seguías teniendo un poco el mismo concepto o cómo definirías actualmente el amor. Sí, yo muchas veces considero que muchas cosas que las que cuento las aprendí en aquel hospital, ¿no? En aquel hospital tuve también un padre hospitalario, era un hombre muy... Claro, estuve en 10 hospitales y siempre lo resumo en una figura. A veces mi padre hospitalario es la suma de 10 padres hospitalarios. Pero aquel hombre tenía un concepto del amor que me gustaba. A él le gustaba mucho el ajedrez y decía que amar es como el ajedrez. Él me enseñó que había gente que amaba con movimientos muy rápidos, tipo torre, tipo alfiles. Luego había gente que me decía que amaba con movimientos muy locos, como los caballos, ¿no? Que es casi imprevisible lo que hacen. Y luego me decía que había mucha gente que amaba como peones, ¿no? Que su máximo movimiento en el amor era un pequeño paso hacia adelante y que tenía una forma de amar muy lenta, pero que podía llegar al final del tablero y convertirse en otra figura, ¿no? Y amar de otra manera diferente.
Me pareció una manera muy, muy bella de pensar en el amor. Yo creo que cada uno tiene sus formas, sus movimientos y parte de esa verdad yo creo que la tenía aquel hombre. Aquel hombre era una especie de caballo, amaba de una forma muy, muy rara, tenía una relación muy curiosa con su mujer, pero creo que para mí fue un gran... tuve una gran cercanía con él. Él siempre me decía una cosa que no olvidaré, que me decía, a veces estar en un hospital, para los que algunos puede ser una desgracia, para otros puede ser una bendición, ¿no? Y él me hablaba de un chico que había en el hospital, que había llegado a los pocos meses de llegar yo, y aquel chico estaba súper feliz de estar en el hospital. Yo no he visto un tipo tan feliz. Se llamaba Guillermo y como no tenía pelo, él mismo, bueno, él decidió llamarse Guisante, ¿no? Que era muy gracioso. Y yo le decía, tío, no te puedes llamar Guisante, eso que parece casi... Pero él decía, no, me gusta, porque necesito un nombre nuevo, ¿no? Y para todos fue Guisante. Guisante murió a los 5 años, pero en aquellos 5 años fue muy feliz, ¿no? Y un día le pregunté, digo, tío, tienes 12 años, ¿no? ¿Cómo puede ser que estés tan feliz en el hospital? ¿Cómo puede ser que nunca pidas pases de fin de semana para ir al hospital, ¿no? Y de repente me contó la historia más brutal que yo he oído en la vida, ¿no? Y era que en su casa pues, su padre le pegaba, recibía malos tratos, casi como la historia del niño del Bola, con lo cual para él, que le detectaron un cáncer, fue como la bendición más grande del mundo. Se libró de todos los malos tratos que existían, consiguió una nueva casa, unos nuevos amigos, se cambió el nombre y de repente él siempre me decía, el cáncer me salvó del dolor, porque esto no es dolor, esto es felicidad. Fue una historia tan bella que nunca la puse en ningún sitio, creo que nunca la había contado, pero creo que es porque me sentí que era algo tan personal, tan bello, tan de Guisante, tan energía que supuraba. Yo durante 24 años pensé, un día tengo que ir a ver al padre de Guisante, ¿no? Tengo que ir y decirle, tío, no se puede ser tan cabrón, ¿no? No se puede haber sido así, ¿no? No puede ser que a alguien el cáncer le devuelva tanta felicidad cuando tendría que ser como todos, ¿no? Una mezcla. Y sí, fui y me quedé muy a gusto. Durante 1 hora y media le dije de todo. Aquel padre hospitalario del que os hablaba me enseñó que hay que ser voleador. Él le amaba mucho el ajedrez y el tenis y él siempre me decía hay que volear. Volear es en el tenis, antes de que toque la pelota en el suelo hay que darle con la raqueta. Y él decía, tienes que ser voleador de vida. Cuando veas una injusticia, no te quedes quieto, no pienses en ti. Has de aprovechar esa energía que te da el mundo para volear. Y muy poca gente volea, la gente no quiere meterse en lío, la gente opina, bueno, yo a ver si realmente salgo yo perjudicado, pero creo que hay que volear, ¿no? Tardé en volear lo de Guisante porque él me pidió que no lo hiciese nunca, pero claro, yo creo que cuando pasen 24 años las promesas hay que reventarlas y me quedé muy a gusto. Cuando ves cómo un niño de 12 años pierde la sonrisa o te muestra el brazo y hay allí, no sé, 25 o 40 marcas de cigarrillos, es algo que es imposible de olvidar de tu mente y ahí no hay la posibilidad de una excusa, ¿no? Yo creo que al final ser más que bueno o malo, sino yo siempre lo defino con creer o no creer en este mundo, porque todo depende en si crees o no crees en este mundo, no hay más. Yo creo en este mundo, yo creo que la gente es buena, yo confío en las personas, confío en los desconocidos, pero hay gente que algo les ha infligido que se han vuelto egoístas y sobre todo se han vuelto oscuros. Y esa oscuridad yo creo que intentan conseguir que la gente vuelva allí, ¿no? Hay gente experta en destrozar tus sueños. Yo creo mucho en la frase de si crees en los sueños, ellos se creerán, que el creer y el crear está a una letra de distancia. Y a esa gente yo creo que hay que simplemente volearla y ignorarla, ¿no? Yo muchas veces me viene gente y me dice, tío, ¿tú por qué utilizas el cáncer para vender libros? Me ha parecido muy gracioso esa expresión. Digo, yo no utilizo el cáncer para vender libros. Yo he tenido cáncer y lo cuento porque creo que puede mejorar la sociedad. Y me dice gente, yo siempre te escucho y cuentas las mismas historias. Y yo siempre le digo, con 15 años
un psicólogo de hospital muy bueno me dijo, cógete un 15% de tus anécdotas si las quieres contar y siempre cuenta ese 15%. El otro 75, 85, ya os dije que me pusieron muy buenas notas, el otro 85, guárdalo para ti, haz tierra, diferencia al Albert que cuenta cosas del Albert que pasó el cáncer. Antonio Mercero siempre decía una frase que decía, hay los 10 terroristas más buscados y los 10 ternuristas más buscados. Hacer ternura es un delito, ¿no? Yo tengo una amiga francesa que hablaba mal el castellano y un día en lugar de pedir 400 gramos de ternera pidió 400 gramos de ternura. Y yo pensé, ojalá vendiesen ternura, ¿no? Porque yo pienso que es la cosa más maravillosa. Yo películas como Cuenta conmigo, Stand by Me, El Club de los Poetas Muertos o Good Will Hunting me cambió la vida. Son libros que también son sanadores, que te puedes verlos cientos de veces. El Club de los Poetas Muertos es de aquellas pelis que me coge con 22 años, que es la edad ideal, pero te cambian la vida. Yo creo que hay pinturas absolutamente bellas. La vida de Picasso, si la podéis ver, explica los 4 tipos de amor. Fue el último de su época azul y yo me quedo entusiasmado. Lo he seguido por medio mundo. Mi ilusión era ir a ver la vida de Picasso. Está en Cleveland y tenía mi viaje en la mente. Iré a Cleveland, veré la vida de Picasso. Y cuando faltaba 3 meses para hacer aquel viaje, traer la vida de Picasso a Barcelona. Y nada, me fui cada día a ver la vida de Picasso y me pareció como una comunicación bellísima, me iluminaba el mundo. Luego fui a Francia y de repente trajeron la vida de Picasso a Francia durante un mes, ¿no? Y pienso, esa pintura me sigue a mí. No quiere que yo vaya a Cleveland, no sé por qué, pero no es mi destino ir allí, ¿no? Y yo pienso que películas, músicas, canciones... hay una canción de 2 raperos que se llaman Ajax y Proc, tiene una canción que se llama Reproches, que me parece sanadora. Y pienso que parte de ello tiene que ver con ver la vida, yo creo, como un premio, ¿no? Yo a los 14 años iba a morir, me dieron aquellos 30 días y siempre he pensado que vivo tiempo extra, ¿no? Entonces, morir es algo que os puedo asegurar que me apetece. Puede sonar raro, pero me apetece. Me gustaría morir un viernes, porque los viernes siempre me pasan cosas muy chulas y, como mínimo, las noticias saldré en buen sitio, no será un sábado y un domingo, que no me verán. La gente podrá venir al entierro si quiere venir, porque caerán sábado y domingo, un poco pensando en la gente. Pienso que un viernes es un día ideal, no jodes a nadie mucho y es perfecto, ¿no? Y también me imagino la manera de morir y la sensación de la gente que me gustaría tener alrededor, y la gente lo ve tétrico. Pero yo lo pienso, lo tétrico para mí es que la gente habla de viajes que no hará, de amores que quizá no consigue, de sueños que ni tan siquiera se plantea hacer. Y morir, que es algo que hacemos, nos coge como de sopetón. Murió, le dio un ictus y murió. Y yo pensé, no, si morir ya estaba previsto, el problema es el día, el horario. Y siempre me parece muy, muy bello hacer una lista de las cosas que quieres hacer y conseguir. Yo tengo 2 que me las he guardado mucho tiempo y tengo ganas de conseguir hacerlas. En un libro tuyo, Todo lo que te diré, si cuando vuelva a verte, dices que la inteligencia es un don y que la bondad es una elección. Los niños tienen las 2. Mi pregunta es, ¿crees que cuando vamos creciendo, cuando nos hacemos adultos, se pierden? Lo que te diré cuando te vuelva a ver fue el libro que hice sobre mi padre, ¿no? Como os comenté, tardé 1 año y medio en superarla. Yo recuerdo cuando murió mi padre. Mi padre era un tipo muy divertido y estuvo un mes y medio en la UBI. Él murió y el día que murió, justo cuando murió, yo le hice una foto. Cuando ya estaba muerto ahí en la UBI, le quitaron los cables, porque pensé, no quiero olvidar su rostro muerto. Quiero decir que no es una cosa que quiera esforzarme lo más mínimo en recordar. Sé que lo recordaré, pero no quería esforzarme en recordarlo, ¿no? Es una foto que miro una vez al año y cuando la veo, de repente es mágica, me devuelve toda la felicidad de mi padre. Mi padre sigue estando allí, parece que esté dormido, sigue estando, ¿no? La gente marcha mucho tiempo después, ¿no? Y siempre recordaré que mi padre, os he hablado de muchas frases de padres hospitalarios, madres hospitalarios. La gente me dice, ¿por qué no hablas de tu padre, de tu madre? Yo siempre digo, mi psicólogo aquel con 15 años me dijo, tu padre y tu madre guárdatelas para ti, habla de tu padre y tu madre hospitalario. Pero esta frase de lo que te diré es de mi padre, ¿no? De la bondad es una
es una lección, la inteligencia es un don. Yo creo mucho que la gente tiene la inteligencia que tiene, pero yo amo la gente que es súper lista y la gente que no es tan lista, porque a veces es mucho más lista en otras cosas. Pero la bondad sí que es una lección. En esta vida es tan fácil no tener esa bondad, es tan fácil pensar en uno mismo, es que es muy fácil, porque la vida te lo pone fácil, ¿no? Pero nunca olvidaré a mi padre. Yo creo que una de las cosas más bellas de perder a mi padre es que cada año que me acerco a su edad le comprendo mejor. Y una de las cosas que echo más de menos es que yo discutía mucho con mi padre y nunca he encontrado a alguien que sea tan bueno discutiendo o que me importe tanto discutir con él, ¿no? Y a veces me encuentro que me falta un sparring a su altura, ¿no? Él hacía muchas listas, en el último libro, Lo mejor de ir es volver, hablo de una persona que hacía muchas listas de pros y contras, ¿no? Él me decía que siempre había pros y contras y me gustaban mucho esos pros y contras. Él hacía las listas, las guardaba y un día pensé, cuando muera, quiero tener todas sus listas de pros y contras, pero era un ser muy inteligente, mi padre, y antes de morir, cuando ya supo que iba al hospital, lo trituró todo, todo sus vidas, todos sus diarios, los trituró. Me pidió comprar una trituradora por Amazon. Yo digo, ¿para qué quiere una trituradora este hombre? Luego lo descubrí, trituró todo, lo metió en un cojín y me regaló el cojín. Me dijo, esa almohada, cuando duermas, allí están todas mis preocupaciones que absorberán todas tus preocupaciones. Y os puedo asegurar que algún día, cuando muera, trituraré todo lo que tenga y se lo regalaré a la persona que más quiero, ese cojín, para que mis preocupaciones absorban sus preocupaciones. Bueno. Hay algo muy bonito, que para mí es muy bonito y creo que has creado, que en gran medida es gracias a ti, obviamente, y es que a día de hoy los niños que están luchando contra el cáncer y conocen tu historia, creen que los héroes no tienen capa, sino pulseras rojas. Y mi pregunta es, ¿quiénes son héroes para ti? Bueno, yo creo que he hablado un poco de pulseras rojas, pero para mí fue el proyecto más importante, ¿no? Como os he dicho, teníamos esos pactos de vida, de vivir la vida de los otros, y también había listas. Y entre ellas siempre salía contar la historia para mejorarla, para que la gente no le diéramos pena, para que realmente llegue a haber una planta de adolescentes con cáncer, porque ser adolescente es complicado. Yo fui un niño, un adolescente y un adulto. Ser adolescente es complicado, debería haber plantas de adolescentes. Pero sobre todo cambiar la idea, ¿no? Yo siempre veía la misma imagen, el niño con la quimio, en un hospital, triste, y pensé que hacer una serie sobre niños alegres, como éramos nosotros, como los pulseras rojas. Fue difícil conseguir llegar. Primero fue una obra de teatro que se llamaba Los Pelones. Yo hacía de enfermo de cáncer. Y cuando llevábamos 10 sesiones iba muy bien la obra de teatro en Barcelona, pero un día vinieron mis padres y me dijeron algo tan sencillo como: nos cuesta verte en un escenario haciendo lo que has hecho 10 años. Y dije, ¿qué hago? ¿Sigo o les hago caso? Y pensé que era muy doloroso para ellos imaginarme cada noche haciendo el papel de Lleó, en aquel momento del niño con cáncer, aunque lo hacía con 24 años. Dejé la obra de teatro, conocí al ser más maravilloso del mundo, que es Antonio Mercero. Le pasé Planta Cuarta, que era una adaptación de Los Pelones, y le dije, quiero hacer esta historia de niños. Él la llevó arriba, fue un taquillazo, estuvimos nominados al Goya, fue la tercera película más taquillera del año 2004. Planta Cuarta es una peli bellísima que hablaba de la cuarta planta del hospital, y lo mejor que logré fue la amistad con un hombre que era pura ternura, que yo me crié con Verano Azul, era maravilloso y sigue siéndolo, ¿no? Pero tampoco conseguimos cambiar la sociedad. Entonces, recuerdo que dije, pues voy a hacer un libro, ¿no? El Mundo Amarillo, donde contaré todas mis experiencias, porque los libros llegan a todo el mundo, y la idea era cambiar el mundo con la historia. El Mundo Amarillo realmente se han vendido 42 idiomas, se ha vendido más de 3 millones de ejemplares, es el libro donde está mi historia, y fue muy bello. Y mucha gente le llegó, pero no llegaba al público que yo deseaba, que era a niños, ¿no? Que eran los que tenían el poder de cambiarlo, y los niños no leen muchos libros a esa edad.
Y yo siempre digo que esta historia es mi Star Wars particular, ¿no? No he parado hasta que lo conseguí. Lo último que se me ocurrió fue Pulseras Rojas. La hice en TV3, la televisión de Cataluña, en una serie pequeña, pero pasó algo mágico. Como pasa a veces con las historias, es que la serie fue un éxito, la veía los niños, los padres, no dejaba de ser la misma historia de alguna manera, esa fuerza estaba basada en este caso en el mundo amarillo, y fue bellísimo porque se empezó a emitir a países. Spielberg hizo su versión, lo llegó a conocer en Estados Unidos, es un tipo brutal. Chile hizo su versión y consiguieron cambiar una ley en el Senado después de Pulseras Rojas para que hubiera plantas para niños que no existían. En Italia fue un éxito bellísimo, hicieron cuatro temporadas y nació esa frase de mis héroes no llevan capa, llevan pulseras rojas. Crearon unas pulseras rojas que vendieron y consiguieron no sé cuánto dinero. Ahora está en activo en Francia, en TF1, líder de audiencia. En Alemania han hecho 3 temporadas de una película, en los países árabes, en Rusia. Y realmente el mundo ha cambiado. Es decir, el mundo hace que la gente vea Red Band Society, Braccialetti Rossi o Club de Rottenbander, Le Bracelet Rouge. Emociona mucho que una historia que nació de una pequeña habitación de hospital haya llegado a una gran pantalla, pero lo que más me emociona es que en cada país la idea de los niños con cáncer ha cambiado. Ese es el poder que tiene la televisión. He tachado de mi lista aquello, conseguir cambiar el mundo de los niños con cáncer con las series, y de repente a partir de aquí llegó todo, ¿no? Un montón de películas americanas de niños con cáncer, y de repente creamos como una marca donde mucha gente ha hecho películas con cáncer bajo la misma estrella, no sé cuántas, y de repente dices, wow, ya no solo es eso, sino que la gente copia un poco el modelo y crea unas historias que muchas son bellísimas, y me parece, ojalá lleguen muchas, porque creo que es una suma, ¿no? Y todo lo que sea mostrar a los niños en el hospital con felicidad ayuda mucho a cambiar la imagen, ¿no? Yo creo que Pulseras Rojas es un monstruo que me ha devorado a mí, ¿no? Siempre seré el chico de Pulseras Rojas y me parece muy, muy bello. Yo estoy muy orgulloso de Pulseras Rojas. Siempre llevo mi pulsera roja, la que me dieron con 14 años, y es como mi tesoro más grande, ¿no? Y siempre pienso, cuando no tenía título de la serie, no sabía qué título ponerle, vi la pulsera roja y digo, va, pulsera roja, no me parecía un gran título, y ahora de repente pues ha resultado que ha sido bellísimo. A cada país que se estrena voy, les cuento a los niños quién era el niño en coma, que siempre existió, quién soy yo, que no dejo de ser los dos. Yo soy Lleó y soy Jordi, soy los dos personajes. Jordi cuando llegas, Lleó cuando llevas años, siempre cuidas de otro chico con cáncer y te conviertes en Jordi cuando llegas y en Lleó cuando pasan 3 años, ¿no? Recuerdo cuando se estrenó en Estados Unidos que nos dijeron que era un western, que era una historia de niños con sillas de ruedas en lugar de caballos, y donde luchaban contra un gran enemigo que era el cáncer. Y un señor maravilloso hizo una teoría de que aquello era un western precioso y me lo creí. Yo siempre pienso que he hecho un western. He hecho un western de niños que van en silla de ruedas, que cabalgan juntos y que tienen la sensación de tener algo en común, que son ese símbolo de la pulsera roja, y sentirse que no son cojos, sino que son cojonudos. Hola Albert, soy Pablo. Quería preguntarte que, como dice el cómico Víctor Borges, que dice que la risa es la distancia entre 2 personas, que si tú consideras que el humor es el medio para cambiar el mundo. Bueno, muchas gracias por esta última pregunta. Te la responderé de pie, así me levanto, porque también estoy agotado de estar sentado. Yo creo que el humor para mí ha sido fundamental en mi vida, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente me dice, ¿cómo has podido superar perder una pierna, un pulmón, un trozo de hígado, estar 10 años en hospitales, perderte parte de tu niñez tradicional y ser feliz? Yo siempre digo que han sido 2 puntales. Por un lado, el humor,
nunca he considerado que haya perdido, no os veo, tenéis 2 piernas y nunca os veo correr por las calles como locos, nadie corre por la calle como loco, no hacéis cosas extraordinarias con las piernas, no me parece que perder una pierna sea muy... Yo si tuviera 2 piernas estaría todo el día corriendo y saltando, y yo veo a la gente y no lo hace, camina como yo. Creo además que el humor te nace de esa sensación de no darle mucho valor a nada, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo puede hacer humor de casi todo. Ahora que parece tan complicado hacer humor y que todo el mundo tiene la piel muy fina, a mí no me molesta. Yo vi hace poco un tipo que hacía humor sobre gente que no tenía piernas, y como él tenía piernas le cayó una buena bronca, ¿no? Y yo pensé, bueno, también puede hacer, que la gente haga humor de lo que desee, ¿no? Creo que al final, si hay esa sensación de ternura, de respeto, de no dolor, creo que puedes hacer el humor de lo que desees, ¿no? Y yo creo que al final el sentido del humor es muy importante. Yo os lo he contado todo con sentido del humor, pero sabéis, y seguro porque se os ve muy inteligentes y sois el mejor público que he tenido en mi vida, porque nunca he hecho esto, siempre creo que el sentido del humor, de fondo ves el dolor. Yo creo que habéis visto mucho dolor también en lo que he contado, mucha tristeza, muchos lloros. Creo que os imagináis el momento entre Guisante y yo hablando aquella noche en un hospital, como uno de esos días claves de mi vida, donde para él no fue fácil explicarlo, para mí con 15 años no fue fácil comprenderlo también, ¿no? Pero creo que eso es la vida, ¿no? Creo que la vida se trata de encontrar esas 16 noches donde todo te cambiará, donde has de estar dispuesto a entender que en aquel momento cambió mi idea de descubrir que hay gente muy mala en el mundo. Yo no lo llegaba a entender, yo era un niño bastante inocente y aquel momento me llevó a estar junto a un niño que había perdido la inocencia hace tiempo, ¿no? Y me resultó muy potente. Pero luego, tiempo después, él siempre se reía de aquella situación, él siempre éramos como un compinche de bromas, ¿no? Y realmente había una energía entre los dos que creo que fue mi gran amigo en el hospital. Fue una de esas personas que me hubiera gustado que sobreviviera. Yo siempre pensaba, si sobrevive alguien, que sea Guisante, que hará algo genial en el mundo, ¿no? Al final no fue él. Yo siempre decía, yo no era el más guapo ni el más listo, quizá era el más alto, yo era muy alto. De pequeño la gente le sorprende que sea tan alto. Siempre me ve y piensa, como no tiene piernas será muy bajo. Y no, soy bastante alto. Pero nunca entendí por qué sobreviví. Fue una de las preguntas. Cuando te curas, tardas un tiempo, un poco como los que volvían del Vietnam. ¿Por qué yo me he curado, no? Me costó mucho, cuando me dijeron, mi médico me dijo, ¿estás curado? Tardé día y medio, fui rápido porque la felicidad que me produjo fue inmediata, pero aquel día y medio fue pensar, ¿por qué me he curado? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? Estaba tan dispuesto a morir que realmente era como si me ofrece un mundo, ¿no? Y lo acepté y dije, bueno, lo voy a gozar, y decidí darle voto siempre al niño de 13 años. Yo siempre soy el que tengo, que ahora tengo 46, y el de 13. Los dos conviven, entonces siempre le pregunto al de 13 qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Y sobre todo recuerdo mucho lo que os he comentado de mi madre hospitalaria, que ella siempre me dijo, aprende a decir no. Y hay que decir no a muchas cosas, a personas sobre todo, a veces a emociones y muchas veces, casi siempre, a trabajo y sobre todo a dinero, ¿no? Creo que el dinero tiene un valor muy poco interesante en comparación con las emociones. Yo siempre intento conseguir emociones antes que dinero, porque creo que las emociones tienen algo absolutamente fundamental, ¿no? Y pienso que nosotros lo que hacíamos en el hospital era irnos a divertir. Perdíamos piernas, brazos, sufríamos operaciones, quimioterapias, pero siempre me lo tomé, yo y mis amigos de Pulseras Rojas nos lo tomamos como un juego, como una sensación de pasárselo bien y de disfrutar. Y ahí sobre todo estaba el humor y la amistad. Y con esto quiero irme al final, la reflexión final que os hago. Es que yo creo que me dijeron, yo hablé con mucha gente que había venido a dar charlas aquí de Aprendemos Juntos, y me dijeron, acabarás hablando de cosas que no te esperas. Te harán preguntas que te obligarás a hablar de cosas que quizás no las habías contado de la misma manera. Yo me he levantado esta mañana y he pensado, quiero venir con la sensación de contar cosas que no he contado. Tengo la sensación que si algún día muero pronto o si algún día me pasa algo,
ojalá esta charla sea la definitiva, donde diga, hostia, qué buenos han sido esas preguntas certeras de esos chicos y esas chicas y cómo consiguieron sacar de Albert una cosa diferente. He intentado venir realmente a aprender de vosotros, a explicaros cosas que realmente nunca hubiera contado. Así que a partir de ahora, todos vosotros y yo somos de alguna manera amarillos juntos. Os pido que siempre que os haga falta algo, me escribáis en un mail, no dinero, que esto a veces la gente lo confunde, algo emocional, me escribáis y ese vínculo hará que me tengáis, ¿vale? Creo que formamos un equipo juntos y creo que nos une algo diferente, no sé, es la sensación que yo tengo. Así que creo que he aprendido algo con vosotros y formamos parte de un curso, de una clase diferente. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo y que disfrutemos de la vida, que vivamos muchos años y que, como dices, no perdamos el sentido del humor y sobre todo la felicidad y también, que yo lo defiendo mucho, que seamos boleadores y que no tengamos miedo en bolear injusticias ajenas, crear broncas y, si es necesario, acabar en calabozos y disfrutarlos. Así que gracias.